Sí se logra ver. Listo, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, doctora Ovalle. El día de hoy vamos a hablar acerca del uso de la cefalometría en ortodoncia y prostodoncia, cirugía maxilofacial y odontopediatría. En las pláticas pasadas hablamos acerca de lo que es el marketing, es decir, neuromarketing. En la primera la pueden encontrar en YouTube, aquí mismo en YouTube. Digo aquí porque esta plática está quedando grabada para que la puedan volver a ver, ya sea las de marketing e incluso esta que creo que son puntos cefalométricos que son claves, ¿verdad? Y la de los elementos kinestésicos, que se relaciona pues con lo que es el uso de todos los elementos que usamos en clínica, ¿no? Um, entonces, y esto, que es el uso de la cefalometría, que básicamente es la continuación, pero ya aplicado, es decir, aplicado a la clínica, ciencia aplicada a la clínica, que ustedes pueden utilizar para su diagnóstico, ¿sí? Me comenta alguien también si puede verme a mí, es decir, mis manos, porque voy a usar las manos, porque esto tiene mucho que ver en planos y todo, y bordes incisales y todo esto. ¿Me logran ver a mí? Disculpen. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, logramos ver. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hablar. Entonces, cefalometría y uso de ortodoncia y prostodoncia. Hoy en día, sí, desde hace mucho tiempo, no solo hoy en día, pero hasta hoy en día se le empezó a dar la importancia a la cefalometría que se merece en la odontología, y antes se pensaba que era para uso exclusivamente de la disciplina de la ortodoncia. Hoy en día se ha popularizado un poquito más y se entiende que en prostodoncia es clave para poder rehabilitar, en cirugía maxilofacial es clave también para poder operar y saber dónde dejar los maxilares, dónde dejar los incisivos, y en odontopediatría es crucial, ¿sí? Crucial, porque así nos podemos dar una idea de qué tipo de crecimiento pues tiene tu pacientito. ¿Listo? Entonces, espero que les aporte un poco, no, mucho van a ver. Vamos a empezar a ver los puntos cefalométricos para personas que no conozcan nada de cefalometría, pero no voy a verlos todos, no lo voy a mencionar todos, solo unos cuantos, y los que tengan alguna duda, por favor, hacerla, así nutren mucho esta conferencia. ¿Estamos? Voy a pasarla. Número 1, vamos a hablar acerca de lo que son los puntos craneales anatómicos, ¿sí? Específicamente el punto nasion, que es la unión específica entre lo que es el hueso frontal y los huesos nasales, ¿sí? Podemos ver en ese sector el punto nasion, que se pone como punto NA, es el punto más anterior de la estructura frontonasal. Vamos a ver también el punto BA, o el punto base, un punto posterior inferior del hueso occipital, en el margen anterior del foramen magnum, ¿sí? Vamos a ver también un punto importantísimo, importantísimo, que es el porium, ¿sí? Es el punto más superior del conducto auditivo externo, es útil en las radiografías cefalométricas, y ahí ustedes se van a dar cuenta de por qué una radiografía cefalométrica mal llamada se llama lateral de cráneo, ¿sí? Pero podemos hacer análisis cefalométricos. El punto porium es importantísimo que se logre ver, ¿sí? Porque de ahí parte todo, o la mayoría de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Es decir, de la base craneal media y posterior. Quiere decir que nosotros deberíamos de tener una buena radiografía lateral de cráneo, ¿sí? O mal llamada cefalométrica, para poder observar este punto porium, no una pobre resolución, ¿sí? El punto orbitario, ¿sí? Es clave también porque en una radiografía no se logra observar bien porque depende mucho de la angulación del paciente, si se hace para un lado o se hace para otro, que básicamente es el punto más inferior del borde orbitario, ¿sí? El punto pterigoideo, importantísimo también, ¿sí? Nos habla acerca del punto ubicado en el centro de la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Ahí ocurre mucho del crecimiento maxilar, que va a redirigir el crecimiento mandibular. El punto ENA, o espina nasal anterior, obviamente lo van a encontrar en inglés un poco diferente. El punto más anterior de la espina nasal, ¿sí? Es decir, del maxilar, donde se unen los dos maxilares.
Es muy difícil, ¿sí?, ver este punto en pacientes de labio y paladar hendido o anomalías craneofaciales. Importantísimo saberlo también, porque aquí vamos a ver lo más importante de una cefalometría. La espina nasal posterior, ¿sí?, también es importante en el crecimiento anteroposterior que tenga el maxilar superior, que es el punto más posterior de la espina nasal. El punto A, este punto es importante también para verificar si el maxilar está adelante o atrás, pero tiene sus ventajas y desventajas, que es el punto más profundo de la curva del maxilar entre la espina nasal y el borde del alveolo dental, es decir, entre acá, la espina nasal, y el borde del alveolo. Es la curvatura más, digamos, es la curvatura más profunda, por decir así, que se relaciona también con la posición del incisivo, tiene mucho que ver, y en pacientes de labio paladar hendido es muy complicado, casi imposible de verlo. Punto B, que es el punto de la curvatura del borde anterior de la sínfisis, ¿sí? Pasa de cóncava, es decir, en un punto donde pasa de cóncavo a convexo. Es útil también para saber en dónde está ubicada la mandíbula de acuerdo a la base craneal. Estamos, el punto pogonio, un punto más anterior de la sínfisis en el plano medio sagital, ¿sí? Nos sirve también porque es un punto que en teoría no cambia, ¿verdad? No cambia por el remodelado óseo que puedan hacer con ortodoncia de tratamientos pasados, ¿no? Lo utilizan mucho los rehabilitadores o lo deberían de utilizar, ¿sí? Para saber qué tan adelante o atrás van a dejar a su paciente cuando lo rehabilitan con coronas, puentes, prótesis totales, aumento de dimensión vertical, mentoniano o ME, ¿sí? El punto más inferior del contorno de la sínfisis, ¿sí? Es un punto también que no cambia mucho en el tiempo. Punto condilium, el punto más posterior superior del cóndilo mandibular, ¿sí? Importante también en la base craneal, para ver dónde está ubicada también la mandíbula. El punto CI, el punto más prominente del contorno del cóndilo de la mandíbula, ¿sí? El punto gnatium, ¿sí? Que es un punto proyectado formado por la intersección de la tangente al punto mentoniano, ¿sí? Que ese es el punto mentoniano. Y punto más inferior de la rama, ¿sí? Con el plano NA, pogonium, es decir, punto nasion, pogonium. ¿Listo? El punto gonium, este punto también es como un punto proyectado, debería ser proyectado y nos dice más o menos, o nos ayuda a saber cómo es el crecimiento de ese cuerpo junto con su rama mandibular, qué angulación tiene, en conjunto con otros planos, ¿verdad? Pero es importantísimo para poder encontrar el crecimiento que pueda tener esta mandíbula. En odontopediatría, ortodoncia, cirugía y todo. Ahora, lo que yo quiero dar a entender con esto, ¿sí? Con esta imagen, es que el diagnóstico es súper importante en nuestros tratamientos. Podemos ver la cara, los modelos dentales, la estética dental, la odontometría, el maxilar, la reabsorción radicular, tomografías, radiografías, procedimientos de anclaje esquelético, factores de riesgo de cada paciente, procesos alveolares, movimiento dental, técnicas de expansión dental, técnica de ver crecimiento, analizar crecimientos de acuerdo a las vértebras cervicales, malposición del cráneo, digamos, también lo que es dimensión vertical, hiper importante en el diagnóstico en rehabilitación oral, adolescentes, tamaños dentales, de todo. Y lo único que vamos a ver hoy es cefalometría. Quiere decir, doctores, que la cefalometría es es como la punta del iceberg para que nosotros debemos entender que es la punta del iceberg del diagnóstico quizás, pero todo lo que está debajo lo tenemos que tener en cuenta para tratar a un paciente. ¿Listo? Entonces, ya sabemos hoy en día que contamos con radiografías digitales, el negatoscopio muy bonito, sí, pero ya no se utiliza tanto como antes, o tratamos de no utilizarlo por toda la contaminación y todo lo que quieran ver, pero más importante es que las radiografías van perdiendo el color, se doblan, se lastiman, se mojan, lo que sea. Y este equipo ocupa espacio en nuestra consulta dental o clínica dental. Hoy en día es mejor tener una tablet, ¿sí? Con la cual puedas observar
cualquier cantidad de radiografías en la palma de tu mano o en tu brazo, ¿no? Les quiero compartir esto. Esta es una cefalometría análoga en la cual yo junté los puntos más importantes y que más influencia han tenido a lo largo de los años de mi práctica clínica, que no es mucha. Sin embargo, he tomado pues de diferentes cursos, capacitaciones, los estudios de posgrado, que me dicen pues que ciertos puntos deberíamos de tenerlos en mucho más en cuenta que todos los demás que quizás no nos aportan información eh, relevante. Vean que este análisis yo lo hacía a mano también con mi negatoscopio, en el cual incluía los puntos más importantes de Steiner, no eran todos, los puntos más importantes de la cefalometría de Downs, de Tweed, de Sadao Sato, de la cefalometría de Ricketts. Vean que Ricketts es como el rey de mi cefalometría. Kim, sí, junto con el APDI, el ODI, que lo vamos a ver hoy, y York Yaravak, ¿sí? Y aquí trataba de meter el cráneo. Muy bonito y todo cuando, digamos, eh, lo queremos, tenemos tiempo para hacerlo, pero hoy en día usamos análisis, ¿sí? Digitales, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Yo lo que hice con este tipo de cefalometría, que pues yo no le tenía mucha fe, lo que hice fue hacer esta cefalometría análoga en varios pacientes, la repliqué y lo hice también en el análisis digital. Y encontraba una variación de 1 grado, 1.5 grados, 2 y mucho, ¿sí? En este tipo de análisis. Entonces me tomé a la tarea de hacerles un análisis cefalométrico que se les entrega en el centro radiológico gratis, sin ningún tipo de costo escondido, en el cual están ubicados 25 puntos especiales para que puedan tener un diagnóstico más certero. ¿Listo? Y que están ubicados, primero escogidos bien, segundo, ubicados de acuerdo si es esquelético, dental, dentoalveolar, ¿sí? Diente con la base ósea, la base craneal, ¿sí? Relaciones verticales y un poco de tejidos blancos. ¿Listo? Por favor, doctores, si tienen alguna duda, no, pues no lo piensen, hagan, pregunten, ¿no? Este es el diagnóstico. Vean que son 25 puntos desde Steiner hasta Harvard, ¿no? Este es el análisis que se entrega. Estos puntos, cabe mencionar que los calibramos de acuerdo a esta regla, ¿sí? Primero. Y segundo, también los ubico yo también en el espacio porque el sistema te da una aproximación de los puntos cefalométricos que vimos de primero, pero a veces suele fallar, ¿verdad? No es siempre exacto, entonces uno pues debe saber más o menos la anatomía para saber si los puntos están bien ubicados, y más si es un paciente de labio paladar hendido. Entonces, quiere decir que este análisis es un poquito más fidedigno que si lo solo entregamos, o antes como antiguamente se hacía, se entregaban hojas y no sabíamos ni leerlos. Yo tampoco, porque no me decían cómo leerlo, ¿sí? Es más, yo agarraba, lo tiraba a la basura, los centros radiológicos creían que no servía, pues nada más los guardamos, los archivamos y a la basura. Hoy en día estos análisis los van a interpretar. Además que te da el resultado en la parte derecha de cómo está el maxilar, cómo están los dientes, qué tendencia tiene, es clase 2, clase 3, ¿sí? La tomografía análoga versus la tomografía virtual y todo esto que ya conocen. Hoy en día pues ya no usamos placas, usamos una computadora que podemos ver en cualquier parte del mundo, que podemos ver en lugar de utilizar CDs y USBs, que pues también los damos, pero no, no son tan funcionales como que si pues estés en Estados Unidos, en México, en Colombia, donde quiera que estés y te envían un CBCT para evaluar a tu paciente, que cuando te llega un disco, ¿no? Es súper complejo. Y tratamos de eliminar los USBs y todo esto, así como en conjunto con el negatoscopio. Entonces estamos hablando de diagnósticos modernos, ¿no? Que pueden haberlo en cualquier computadora. Sí, ya no usamos discos, sí, usamos pura tomografía especial computarizada, sí. Con descargas virtuales y todo esto.
Listo. Bueno, tomografía, fotografía facial y escaneado facial, las diferencias que hoy en día tenemos y los análisis son predecibles de escala 1 a 1, que sirven también para hilvanar la cefalometría con lo que tú estás viendo, ¿verdad? En tu paciente, ¿sí? Bueno, empezamos. Análisis de Steiner. Los años, vean de 53, ¿sí? Del año 53, desde ese año se empezaba a hablar acerca de la cefalometría, ¿no? Entonces, vamos con el primer punto. Steiner nos habla del SNA. El SNA es formado por los planos Silla-Nation y Nation.A. Silla-Nation, que es este, y Nation.A. ¿Sí? Silla-Nation y Nation.A. La norma es aproximadamente 82 grados. Indica principalmente la posición del maxilar superior respecto al cráneo, ¿verdad? Es decir, a un punto desde el esfenoides al frontal con sus, ¿cómo se llama? Desde, desde el frontal y los huesos nasales al hueso maxilar. Y nos dice que si este ángulo SNA es de 82 grados la norma y se está aumentado, ¿sí? Quiere decir que la mandíbula está un poco más adelantada de lo normal, ¿sí? Según la base craneal, pero es importante mencionar, doctores, que esta base craneal, de acuerdo a estudios de crecimiento y desarrollo y evolutivos también, nos ha dado la pauta de que este punto SNA se está, o bueno, el punto de la silla Nation, de acá para acá, se está disminuyendo. Entonces nos puede dar una falsa información de que el maxilar está más adelante o atrás, pero lo dejamos como un punto cefalométrico. ¿Por qué? Porque los doctores están muy acostumbrados a utilizar SNA y en la norma es 82 grados. Si es menos de 82, muy posiblemente el maxilar está muy retruido, que sucede mucho en los pacientes clases 3. Pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con la base craneal porque se está reduciendo a la base craneal anterior. Entonces, usen el punto como referencia, pero vean los otros 24 puntos. ¿Listo? Si alguien tiene duda, por favor, díganme. ¿Estamos? Steiner, otra vez, volvemos a tocar, SNB, son 25 puntos. El ángulo formado por los planos silla, nación, ¿sí? Y nación punto B. Y nación punto B, que va a la mandíbula, que ya lo vimos. La norma es 80 grados. Dice que la mandíbula puede estar adelantada si esta información, estos grados, que quiere decir de acá para acá, estos son los 80 grados, es, digamos, si es mayor a 80 grados, digamos 90 grados, la mandíbula está mucho más adelante y tiende a simular un paciente clase 3. ¿Estamos? Si es menor el punto 80 grados, la mandíbula está retruida, quiere decir que la mandíbula está mucho más atrás. ¿Para qué me sirve este punto, doctores? Me sirve para determinar crecimiento y desarrollo, me sirve para determinar, en un paciente niño obviamente, me sirve para determinar mi posición al momento de hacer tratamientos de ortodoncia, me sirve para determinar mi cirugía maxilofacial, dónde voy a yo cambiar este punto. Recuerden que los cirujanos tienen esta parte de acá para atrás, no tocan, ¿no? Esto lo dejan intacto, es la ATM, que es un tema largo, pero bueno, lo vamos a tocar hoy. Y de aquí para adelante empiezan a tocar los cirujanos. Pueden adelantar o tirar para atrás ese punto B. ¿Estamos? ¿Para qué me sirve en prótesis? Es importante porque me puede servir si ese punto B yo lo voy a cambiar de acuerdo a si tienes un abuelito que vas a aumentar la dimensión vertical con las placas, unas totales, pues más o menos decir cuánto le aumentaste, ¿verdad? Y tiene una norma que lo vamos a ver más adelante en el análisis de Ricketts. ¿Estamos? Entonces, vean que eso no es solo es ortodoncia, esto es odontología pura basada en evidencia. Steiner, el punto ANB, es la unión del SNA y SNB, es decir, es la resta de estos puntos y nos habla aproximadamente
que la diferencia tiene que ser 2 grados. Quiere decir que restando SNA y SNB, porque la mandíbula, según crecimiento y desarrollo, debe estar un poquito más atrás que el maxilar superior. ¿Listo? Entonces, la norma son 2 grados. Si esto está disminuido, quiere decir que la mandíbula, hagan en cuenta que le dan menos 3 grados, la mandíbula está muy adelante. Si les da 8 grados, la mandíbula está muy atrás o el maxilar está más adelante. Esa es la gran pregunta que deberíamos de hacernos para no solo quitar premolares y tirar todo para atrás, o no solo intentar llevar la mandíbula para adelante, pues ocasionando una biprotrusión. ¿Estamos? Entonces, eso es clave, el ANB, ¿sí? Lo entregamos también como un punto cefalométrico, que es la discrepancia entre los dos maxilares. Listo, pasamos al cuarto punto, y en este punto hablamos de lo que es Yaravak, ¿sí? Yaravak nos habla acerca del subtle angle. El subtle angle, sí, como lo pueden ver acá, ese en la traducción es el ángulo de la silla, ¿sí? Hablamos, ya recorremos nuestras clases, el esfenoide, la silla turca y todo esto. Quiere decir, si ustedes, por eso les mencionaba, si me pueden ver, si ustedes ven la base craneal media, tiene una angulación y la angulación debería de ser 24 grados, pero ¿de dónde a dónde va el ángulo de la silla? Va de silla, perdón, sí, el ángulo de la silla, punto S, articular, ¿sí? Y punto nación o N, ¿verdad? O NA, que pues lo van a ver en diferentes formas. Por eso les pongo que diferentes autores pueden ser NA o solo N, lo hacen por disminuir pues la cantidad de letras o lo que sea, como lo quieran ver, o de abreviaturas. Sí, pero es uniendo nación, silla y articular. Vean mi mano. Si nosotros tenemos una angulación de la base craneal media, ¿sí? Digamos, aguda, es decir, cerrada, nosotros vamos a tener un crecimiento del maxilar muy vertical. Ahora, si nosotros vamos a tener un ángulo de la silla demasiado abierto, como ven mi mano, ¿sí? Como es la imagen que están viendo, aquí pueden encontrar el ángulo más obtuso, ¿sí? Nos indica que la base craneal media está extendida y eso nos hace creer que el maxilar superior se adelantó. Es como que la base craneal media le tirara una patada al maxilar superior para que el maxilar superior se fuera para adelante hasta donde quiera, ¿no? Entonces nos indica la angulación de la base craneal media, importante para el crecimiento cráneo-mandibular, norma 124 grados, y si está aumentada, nos dice una tendencia, o nos indica una tendencia clase 2, disminuida tendencia clase 3. Quiere decir, si encontramos 130 grados, es una tendencia a clase 2. Si encontramos 115 grados, es decir, agudo, encontramos que el paciente tiene una tendencia a clase 3. Pregunto, doctores, quiero saber si me están escuchando. ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctor. Sí, todo claro, gracias. Perfecto. Entonces, por eso es que lo que estamos haciendo ahorita es dando análisis cefalométricos que tengan sentido, ¿sí? Y escogí los mejores puntos para ustedes. Ahora, el ángulo de la silla, volvamos a ver, este es un paciente clase 2, ¿sí? Ahora, vean este paciente. Estos son puras radiografías del centro radiológico maxilar. Vean la diferencia del FOV o Field of View o tamaño de campo de visión o como lo quieran ver. El campo de visión es grande, ustedes pueden ver todo el cráneo, es decir, hay mucha información en una lateral de cráneo, vuelvo a repetir, mal llamada cefalométrica, en la cual podemos encontrar demasiada información de vértebras cervicales y los huesos pues, de la bóveda craneal. Vean esta diferencia, el ángulo de la silla, subtle angle, ¿sí? Que estamos hablando del punto 4, encontramos que la base craneal media está aguda, ¿sí? Eso quiere decir que tira el maxilar, ¿sí? Superior para abajo, y eso hace que la mandíbula pivotee y se vaya para adelante. Y esto es un ciclo vicioso durante toda la vida porque no somos cefalometría, somos humanos que estamos cambiando, masticando y todo esto. Y es un paciente que se va a clase 3, ¿sí? Principalmente causado por su base craneal. Esto aquí no podemos incidir, aquí sí. ¿Listo? Entonces, aquí posiblemente tiene una angulación de 115 grados y aquí tiene una angulación de 130 grados. Norma 124. Esta es la paciente, ¿sí? Vean, totalmente reducida y startle angle o ángulo de la silla, punto número 4. Esta es otra paciente, vean, esta es una paciente clase
3 es otra, es diferente a la anterior. Vean que, se los puse para que vean que se repite, ¿verdad? Y digan, pues si no son cuentos, ¿verdad? Si vean que esta es una clase 3, super clase 3, ángulo bajo, y el ángulo está disminuido. Vean cómo tira la mandíbula para adelante. Esta paciente también presenta un odontoma en este sector, ¿sí? El cual, pues, también se le toman estudios de fotografías y todo esto. Vean los modelos en yeso. Bueno, en yeso virtual, que eso sería un escáner dental. Los estudios se les entregan a ustedes virtualmente como modelos virtuales, ya no yeso. Entonces ustedes pueden ver completamente la imagen en una computadora PC o Windows, en Mesh Mixer o del el formato de Kerstin, el cual quieran usar. Y vean, le puse la fotografía, la original, para que ustedes vean lo fidedigno que es un escáner, ¿sí? Y que ya no necesitamos, pues, modelos en yeso. Y aquí vemos la misma paciente que vimos aquí, en clase 3, de el saddle angle o ángulo de la silla disminuido, ¿sí? El punto número 4, y vean cómo vamos resolviendo este caso a un paciente clase 1. Pasa de esto a esto, ¿listo? Mecánicas de ortodoncia que no vamos a hablar el día de hoy. Este es el CBCT, ¿sí? Del centro radiológico, en el cual pues se muestra el odontoma, que si ustedes quieren pedir, vean con una periapical, por ejemplo, que su paciente tiene un odontoma y van a enviarle un estudio de ortodoncia completo, pues hay estudios de ortodoncia que incluyen el CBCT. Solo es de preguntar el costo y es un costo menor que si los enviaran por separado. ¿Listo? Ok, Yaravak, otro ángulo, el ángulo número 5, gonial angle o el ángulo goniaco. Pero se los pongo en inglés porque así les va a aparecer en los estudios que les vamos a enviar, que relaciona el ARGOME, menton, ¿sí? Gonio y articular. Nos indica la angulación del cuerpo con la rama mandibular, indica el vector de crecimiento. Vean esto, lo súper interesante. El ángulo goniaco nos va a indicar el vector de crecimiento del paciente. Si ustedes ven este ángulo, alguien que me responda, por favor, ¿está abierto o cerrado? Viendo este, claro. Está abierto. Perfecto. Se ve que está abierto, ¿sí? Entonces, encontramos que este ángulo, el ángulo goniaco, es de 124 grados, puede estar aumentado. Cuando está aumentado, está abierto, quiere decir que tiene una tendencia a crecimiento dólico-facial. ¿Para qué nos sirve, doctores? Nos sirve para odontopediatría, para saber corregir crecimientos, nos sirve también para, obviamente, ortodoncia, cirugía maxilofacial, porque de pronto el corte lo vamos a hacer un poquito más atrás para tener más rango digamos, de rotación del cuerpo mandibular. Vean que uno le encuentra el sentido acá a la cefalometría. Lo podemos utilizar también para prostodoncia, ¿verdad? Es decir, voy a quitar dientes atrás para cerrar mordida, ¿ok? ¿O qué hacemos, verdad? Quito los 7, está muy de moda quitar 7 para cerrar mordidas o corregir con implantes en la parte anterior y un montón de cosas. Si está disminuida, ¿sí? Si es menos de 124, es decir, 110, quiere decir que tiene una tendencia a crecimiento braquifacial, es decir, mordida como profunda, por decirles así. Estamos en ángulo coníaco. Son radiografías del centro radiológico también, por eso las traigo. Vean esta mordida abierta, tiene una mordida abierta anterior, no es dental, es esquelética, por eso me sirve el ángulo goniaco, ¿sí? Por eso me sirve el ángulo goniaco para saber el tipo de crecimiento, la tendencia que tenga el paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, creo que tiene otro paciente, ese es de mordida abierta, pero si está disminuido este ángulo, es decir, que está por acá, tiene tendencia a mordida profunda, ¿listo? El análisis de Kim es clave, clave, clave y creería yo, nosotros hemos estudiado esto, que es más fidedigno que el SNA, SNB y ANB. Estamos para determinar si un paciente es clase 2 o clase 3. A esto se le llama, vamos a tocar en el punto número 6, el APDI, Anteroposterior Dysplasia Indicator. Relaciona el plano de Frankfurt, el Nacio-Pogonium, en el ángulo plano AB, el plano N con Pogonium, el Frankfurt con el plano palatino. Entonces, pero no les voy a hacer tantas bolas, ¿sí? Porque relaciona varios planos AB, ¿sí? Nación Pogonium, plano palatino, el plano de Frankfurt, ¿sí? Aquí falta el plano palatino.
pero nos indica la displasia anteroposterior que pueda tener un paciente, ¿sí? Y es más fidedigno para decirnos si es un paciente clase 2 o clase 3. Y se lo entregamos en el software también, en los estudios que envíen con cada cefalométrico lateral de cráneo. Y la norma de este ángulo es de 81 a 85 grados, ¿sí? Esta angulación, digamos, es por la suma de todos estos puntos, ¿sí? Y resta, obviamente, es una matemática que nos debería dar entre 81 y 85 grados. Quiere decir, si nosotros tenemos un valor mayor a 85 grados, aquí no te los puedo indicar porque es una suma y resta, es un paciente clase 3 nato, ¿sí? Si tiene menor a 85 grados, hablamos todavía de Kim, menor a 81.04 grados, 81, nos dice que es un paciente clase 2 nato, ¿sí? Esto no lo tocan mucho en los centros radiológicos porque pues, es un poco complejo de analizar y sumar y restar. Vean, mayor a 85, clase 3. Vean esta paciente, super clase 3. Siguiente, menor a 81, ¿sí? Es un paciente clase 2 completo. ¿Listo? Aquí es el mismo paciente que vimos aquí con un análisis de APDI de 81 grados, es decir, clase 2 nato, indicador de displasia anteroposterior. Y vemos en las fotografías intraorales del set de ortodoncia se coincide porque es un paciente con una mordida profunda completa, ¿verdad? Que pues aquí es un tema largo, ¿verdad? De debatir, de a dónde lo miden, pero vean, o sea, básicamente muerde la encía de los discípulos superiores, ¿sí? Entonces, completamente la mordida profunda. Este es el caso, ahí lo vamos tratando con overlays, el levantamiento de la dimensión vertical, porque vamos a ver más adelante estudios de dimensión vertical acá, los análisis que les enviamos, y con un arco utilitario y pues alambres segmentarios con arco rectangular, 16 por 22, y pues tubos de doble arco rectangular y bracket, ¿listo? Veamos el siguiente punto, el número 7, ODI, el Overbite Deep Indicator, relación o lo mismo, el plano de Frankfurt, plano facial, el plano palatino, plano mandibular y plano AB. Es una suma y resta de todo esto. Pero básicamente la norma son 71 grados, mayor a 80 grados, tiene tendencia a mordida profunda, como el paciente pasado que vimos, ¿sí? Y menor a 68 grados, es lo mismo, ¿sí? El ODI. Overbite Deep Indicator, estamos hablando obviamente de la sobremordida, menor a 60, la norma 71, ¿sí? Menor a 68 tiene tendencia a mordida abierta. Vean el paciente anterior, mayor a 80, el 71 es la norma, pero no, obviamente no nos vamos, hay un rango, ¿verdad? No nos vamos a decir, tiene 74, ya es mordida abierta o mordida profunda. No, en este caso mordida profunda, vean. Tiene mayor a 80, la norma 71 tiene tendencia a mordida profunda como este paciente. Menor a 68, no, tiene 70, ya es mordida abierta. No es cierto, ¿verdad? Y tienen que relacionar con los demás puntos. Tendencia a mordida abierta. Esta es una paciente también Vean la diferencia también de esta radiografía. Vean esta radiografía grande del centro radiológico maxilar y esta es otra radiografía que yo pues mandaba a tomar antes. Vean la pérdida de información que tenemos aquí atrás, es suprema, ¿verdad? No vemos no logramos ver el cráneo completo, ¿estamos? Entonces, pues es algo de evaluar y ser críticos y no ser amarillistas ni nada, sino simplemente es ser crítico con lo que recibimos. Ese es el paciente de mordida abierta, ¿sí? El mismo paciente de esta cefalometría que nos indica el ODI menor a 68, ¿sí? Y vemos una tendencia a mordida abierta, obviamente ya no es tendencia, está mordida abierta, ahí viene la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué fue primero, la mordida abierta o la protrusión lingual que la provocó? Resolvemos el caso con el técnica GIU, que es Gauss Metal, con Multiloops, Gauss Metal Edgewise Arc Wire, con cadenas también para cerrar mordida, y esto cierra más que todo esqueléticamente, ¿estamos? Pero el indicador del ODI es clave para decidir si es una mordida abierta esquelética o no, o es dental. Esa es la gran pregunta. Volvemos a Steiner, el plano mandibular o mandibular plane angle. Para este propósito, el ángulo
Begonium agnateum proyectado hacia el plano SN, que se utiliza con mucha frecuencia. Básicamente estamos utilizando este plano y lo relacionamos con la base craneal, es decir, la base craneal tomada desde silla nación, y este ángulo nos dice si un paciente tiene tendencia o nos indica la dirección del crecimiento. Si ese ángulo es cerrado, nos va a decir que tiene un crecimiento horizontal. Si es abierto, tiene un crecimiento vertical o de mordida abierta. Vean estas radiografías de antes, o sea, era muy complejo ver ahí, ¿no? Aún encontramos radiografías de esto. Punto número 9, el plano oclusal, pero un plano, digamos, el plano oclusal de acuerdo al plano palatino, ¿sí? Nos indica que la norma es 14 grados, indica también la inclinación del plano oclusal respecto a la base del cráneo. Llevamos todos los dientes a la base del cráneo y nos va a decir si está disminuido, tiene un crecimiento horizontal, es horizontal. ¿Sí? Si está aumentado, tiene un crecimiento vertical porque el plano oclusal se relaciona casi siempre con la forma de los maxilares. Si están en tijera, pues, es una tijera, si está abierto, ¿sí? tiene una tendencia a mordida abierta y lo acompaña el plano oclusal. Y ahí vienen otros conceptos de qué plano oclusal que estamos utilizando, si utilizamos el de Sato, utilizamos natológico, ¿cuál, verdad? Ricketts, vean este punto, es el plano facial, el número 10, es el ángulo formado por el plano facial y el plano de Frankfurt, ángulo facial de Downs, ¿sí? Nos da la norma que es de 87 grados. ¿Cómo está formado? ¿Sí? Por el plano de Frankfurt y el punto nacio que se relaciona con PO o Pogonio, ¿no? Nos dice si la mandíbula está muy adelante o muy atrás, ¿sí? Eso también lo damos en el centro, en el análisis cefalométrico. Son muchos puntos, doctores, pero vean que no hemos tocado nada de dientes, todo es esquelético. Ya ustedes en su práctica clínica agarran o escogen cuál es el punto que más les gustó de todos estos. Voy a agarrar uno esquelético, uno dental, uno de plano oclusal y uno de tejido de blandos. Y listo, se quedan con esto. Ricketts, ¿sí? La convexidad, ¿sí? Es una distancia entre el punto A, vean, es el punto A, subespinal, y el plano facial, que es de nación Pogonio. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos puede decir que si el maxilar está más adelante o más atrás, es decir, la convexidad que tenga el paciente cuando ustedes lo ven de lado, estamos hablando del maxilar superior, si el punto A está muy adelante, nos da una tendencia a clase 2, si el punto A está muy atrás, nos da una tendencia a clase 3. Vean, clase 3 porque el maxilar está muy atrás y clase 2 porque el maxilar está muy adelante. Pero no estamos viendo tan bien la posición de la mandíbula, aunque con ello se relaciona. Pero no sabemos si la mandíbula está pequeña o qué, pero nos da un ángulo clave para saber la convexidad del paciente. La norma es 0. Y quiere decir que de nación a Pogonium debería estar el punto A en este punto exacto, es decir, no debería variar, debería estar exactamente. Y si está exactamente a nivel el punto A con Pogonium, el punto B debería estar más atrás, se relaciona con Steiner. ¿Listo? Esta medida, atención, la deberían de utilizar, y digo hoy sí, la deberían, no la podrían, la deberían de utilizar los rehabilitadores. Los rehabilitadores deben de saber esta medida porque es una de las medidas constantes de Ricketts y que nos va a decir hasta dónde yo voy a rehabilitar. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? Ya dejemos de usar los 4 dedos para decir, esta es mi altura, la altura facial que debería tener el paciente de acuerdo al tamaño de los dientes, de acuerdo a la... Sí, la estética es muy bonita. Sin embargo, tenemos que tener un punto que ya nos lo ha dado Dios, ¿verdad? Bueno, pues, obviamente Dios nos da el cráneo y todo, nos dice crecimiento y desarrollo, y Ricketts encontró, ¿sí? La altura facial inferior. Estamos, que es constante. ¿De dónde va? De los puntos que vimos, espina nasal anterior, vean la diferencia en inglés, anterior nasal spine, punto XC, que es la mitad de la rama mandibular, y el punto PM. Estamos, promentum. Entonces, encontramos este ángulo interno, que si el ángulo interno está aumentado, ¿sí? Tenemos una dimensión vertical o una altura facial, facial inferior aumentada, y si está disminuido, altura facial inferior disminuida, como lo son los abuelitos. ¿Listo? Que no, pues
muchos no tienen dientes y usan placas. Es constante 47 grados. Quiere decir que esta altura es constante en todos los pacientes que crecen de una forma correcta, y si voy a rehabilitar con prótesis totales, coronas, implantes, pues no digamos carillas y todas esas cosas, deberíamos de respetar esta angulación. Si yo dejo a mi paciente con 40 o 35 grados de altura facial inferior, pues tiene mordida profunda, te va a botar las carillas, problemas articulares y todo. Si está aumentado, pues también puede tener problemas articulares porque el vector muscular es mucho más vertical. ¿Estamos? Para este caso es importante, yo les menciono este dato, que el montaje articulador es clave, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Con una buena radiografía cefalométrica, con un buen trazado, la norma debería ser 47 grados. Y por lo regular, cuando ustedes montan en articulador, cada grado aumentado en esta radiografía, si yo aumento y quiero aumentar 2 grados en el pin incisal en un articulador casi totalmente ajustable, que no existe totalmente ajustable, ¿sí? Debería de ser por lo menos el doble, es decir, cada grado son 2 milímetros en el pin incisal, principalmente en este articulador, que pues para mí es el Porsche, el Lamborghini de los articuladores, no hay otro mejor. Es otro tema, ¿no? Pero sí quiere decir que es exacto, ¿verdad? Un grado, 2 milímetros en el epincisal. Vean que lo voy a utilizar para prótesis totales, odontopediatría, ¿sí? Y este es un paciente que le aumentaron la dimensión vertical, es otro caso, ¿verdad? Es un caso, pues, ya es de otro tema, pero aumentamos dimensión vertical con coronas, overlays, a partir del articulador. Esta es otra paciente, ¿sí? La paciente anterior era un paciente pediátrico, ¿verdad? Obviamente. Y esta es una paciente ya adulta con una prótesis, no sé qué es, tal vez me ayudan los doctores, es como una prótesis removible, creo, total, parcial, algo así, tendrá su nombre, ¿no? Sin embargo, viene con un problema articular porque la dimensión vertical está disminuida, la altura facial inferior está levemente disminuida. ¿Estamos? Esto pues, no tiene brackets, ¿sí? Es un paciente, es el mismo paciente, es el mismo diagnóstico, es la misma cefalometría. ¿Listo? 47 grados, recordemos eso. Este es el articulador y deberíamos de hacer los guardas oclusales en relación con la cefalometría o con la lateral de cráneo, ¿sí? Y aumentar la dimensión vertical de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces ya ven que no es solo para ortodoncistas la cefalometría, es para todos. Esta es la fotografía, yo siempre le llamo ¿cómo le llaman? Flofear, ¿verdad? La fotografía flofera de Facebook, de Instagram, donde sacamos el guarda oclusal, pero realmente deberíamos de ver si el guarda oclusal está fabricado de esta forma, con panorámicas, cefalométricas y todo esto. Entonces, aquí, ¿qué me quiero dar a entender con esto? Que a veces nos venden muchas cosas en la web, pero deberíamos de tener un poco más de cuidado al saber qué digerimos o no, o qué tragamos por lo menos, ¿no? Steiner, incisivo superior a NA, ¿sí? Incisivo superior a plano NA, ¿estamos? Entonces, perdón, al plano NA, al plano NA, el incisivo superior, hay una angulación que es de 22 grados. Quiere decir que si yo encuentro una angulación que es la parte interna de 30 grados, respecto al punto nación, al punto A, que es este, el incisivo superior, encuentro una angulación aumentada hasta acá. Alguien que me ayude, quisiera ver si me están poniendo atención. Quiere decir que el incisivo está proclinado o retroclinado. Proclinado. Perfecto, doctora, sí, claro. Es proclinado. Quiere decir que si yo tengo una angulación de 30 grados respecto al NA que se le entrega en un punto número 13 en la cefalometría, el incisivo está proclinado. Sí, útil hasta para carillas, ¿verdad? Este es un punto, el incisivo superior al plano NA. El siguiente punto es otra vez el incisivo superior, pero está relacionado a la base craneal. Vean, el incisivo superior relacionado a la base craneal. El anterior era el incisivo superior relacionado a la angulación que tiene el maxilar superior respecto al frontal.
¿sí? Que en teoría debería ir en relación con el esfenoides, pero vemos que esto está cambiando, ¿verdad? Entonces, este punto es fidedigno, pues en cierta forma, un poco, no tanto, este punto, pero se entrega también, obviamente, los doctores están acostumbrados a este punto, el punto incisivo superior a SN, quiere decir que nos va a relacionar a la base craneal incisivo superior, nos va a decir si el incisivo superior está proclinado o retroclinado, pero respecto a qué, no a la base donde está incrustado el incisivo, sino a la base craneal media y anterior. Entonces, hay que tener un poco de criterio si lo utilizo o no. La norma es 105 grados, es este ángulo aquí que está posterior. Si está mayor a 105, ¿sí? El incisivo está retroclinado. ¿Sí? ¿Perdón? Perdón, si está, si la norma son 105 grados, ¿qué es esto, verdad? Y tenemos menos, hagamos de cuenta que tenemos 90 grados, el incisivo está retroclinado o proclinado. Retroclinado. Retroclinado, exactamente. Entonces, ven la importancia de esta cefalometría que es útil para evaluar, pero hablamos otra vez respecto a la base craneal y no respecto a la base ósea donde está incrustado el hueso. ¿Listo? Downs, ¿sí? Nos habla incisivo superior respecto al plano maxilar. A mí me gusta mucho este punto en lo particular. ¿Por qué? Porque me relaciona el plano maxilar, donde está incrustado el diente, ¿sí? Al incisivo superior. Y por lo regular debería ser una norma de 116 grados, algunos cambian 110, 114, pero esa debería ser la angulación un promedio 116 grados. Ahora, si yo encuentro esto aumentado, obviamente el incisivo superior está súper proclinado, pero respecto a la base ósea donde está metido el diente. Si está menor, 100 grados, quiere decir que está retroclinado. Aparte es posicionado, ¿verdad? En el maxilar muy atrás o muy adelante. Aparte es inclinación. ¿Listo? Este punto también es el punto número 15, ¿sí? Bueno, este punto es súper importante, por ejemplo, en este caso, donde nosotros encontramos un lateral superior que por alguna razón, pues, tiene demasiado torque, es decir, que la raíz está totalmente hacia palatino, ¿sí? Tiene torque negativo de corona, ¿sí? Y lo que se hace, pues, es una técnica diferente para poder regresar la raíz, ¿sí? A su base ósea, que es el maxilar superior, 116 grados, ¿sí? Regresarlo a la base ósea con este tipo de alambres. Obviamente, hay diferentes tipos de movimiento, ¿verdad? Con efecto adverso, sin efecto adverso, inclinación, sin proclinación, es decir, yo voy a llevar el diente totalmente para atrás y quiero la corona en ese lugar, pues se dobla de diferente manera. Si yo quiero dejar la raíz atrás, pero también quiero que se procline el incisivo lateral, hay otro tipo de doblez. Entonces, por eso es importante saber dónde voy a dejar mi incisivo. ¿Listo? Tweed. Tweed es interesante también y yo utilizo principalmente un punto de la cefalometría de Tweed, ¿sí? Que es el punto número 16 de su cefalometría que se les va a entregar en el centro radiológico maxilar, que es el IMPA. El IMPA. Que el IMPA, pues, por sus siglas en inglés, que ustedes ya, muchos ya la conocen, quizás los que no, los nuevos que acaban de ver la cefalometría, es algo muy nuevo, pero básicamente es la posición del incisivo inferior respecto al el plano mandibular, que es donde está incrustado el hueso, ¿sí? Porque relacionan muchas veces el incisivo inferior respecto a la base del cráneo. Pero si tu mandíbula no está bien colocada, pues el incisivo no va a estar bien colocado. El IMPA es un ángulo formado por el incisivo inferior respecto al plano mandibular, que es esto, ¿sí? Nos indica qué tan inclinado o retroclinado está el incisivo respecto a la base ósea. Por lo regular son 90, 91 grados que debería estar este diente. Hay una razón de por qué está en esa posición o debería estar en 90 grados. Casi siempre debería estar en 90 grados en maxilares, en, en desarrollos craniomandibulares normales, ¿sí? Sí, debería estar en 90 grados. Quiere decir que el ángulo interno es el que medimos nosotros. Que va de acá para acá, 90 grados. Vean este paciente también del centro radiológico maxilar. Vemos que el incisivo inferior está completamente proclinado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros lo dejamos en ese lugar, pues hay fenestración, hay dehiscencias. Nosotros deberíamos de llevar esto
Tal vez no a 90 grados, pero sí deberíamos retroclinarlo por lo menos un poquito por acá, ¿cierto? Respecto al plano mandibular. Quiere decir que si está a 100 grados, está proclinado, y si está en 80 grados, está retroclinado o disminuido el limpa. ¿Estamos? Entonces yo relaciono mucho esto, el punto número 15 de la cefalometría de Towns y el punto número 16 de su cefalometría con la de Tweed para saber dónde están los dientes. ¿Estamos? Vean, vamos a ver, este paciente también, perdón, este punto cefalométrico que es el intercisal angle, el ángulo interincisal, que básicamente es el ángulo interno que se forma por la posición del incisivo superior con el incisivo inferior. ¿Estamos? Este ángulo interno deberíamos de tocarlo. Ahora, yo pregunto, doctores, sí, este ángulo interincisal, vamos a preguntar, este ángulo interincisal, que debería ser 128 grados, aquí tendremos tal vez unos 140 grados. ¿Me sirve para hacer carillas? ¿Sí o no? Pregunto, doctores. Quiero saber si están por ahí todavía. No importa si fallan o si se aciertan, eso no importa. Cuéntenme, por favor. Por supuesto que sí sirven. Totalmente, doctor. Tenemos que tener una buena guía incisiva para poder rehabilitar anterior. Totalmente. Entonces, ¿qué quiere? Gracias, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Me encanta que estemos poniendo atención porque esta charla tal vez es la más importante de todas las que voy a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra el sabor y decir, no, este radiológico me entrega estos estudios que ni me sirven para nada. Estos sí sirven, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ángulo interincisal, el punto número 17, te va a servir porque te va a decir qué angulación, ¿sí? O cómo está esto. Si está demasiado aumentado, obviamente te va a botar las carillas, por donde lo quieras ver. Coronas se van a desgastar y si no, te va a lastimar la ATM. Ahora, es de ver si este es el que está más afectado o es el que está abajo. Por eso es que nos sirve y tiene mucho sentido analizar el IMPA o el incisivo superior respecto al plano palatino. ¿Cuál es el que está más aumentado? ¿Sí? ¿Cuál es el que está afectado? O la mandíbula está más atrás o más adelante respecto a SNB, SNA, ODI y el APDI, ¿sí? Entonces, ya veo que es una sumatoria de tantos puntos que nos sirve a ortodoncistas, a rehabilitadores, a cirujanos maxilofaciales, porque si yo tengo esto acá y es superclase 2 esquelético, yo no puedo llevar la mandíbula para adelante. ¿Por qué? Porque no da, ni cortándola por pedazos, no se puede, o sea, la norma es 128 grados. Perfecto, doctores. Vean este ángulo interincisal de la misma paciente, ¿verdad? De la radiografía de centro radiológico maxilar, interincisal angle, aquí vemos que está disminuido. Al estar disminuido, es decir, tenemos tal vez como, ¿qué? 105 grados, si acaso. Eso quiere decir que está completamente proclinado, y necesitamos reducir ese ángulo, perdón, aumentarlo para que puedan relacionarse bien los maxilares. Obviamente aquí si ustedes le van para atrás, profundizan la mordida, pues es otro tema, y ustedes ya lo realizan pues con implantes, los que colocan implantes pues deberíamos de saber eso, no deberíamos de colocar, o pues digamos que es interesante platicar de esto porque si yo tengo un diente acá y lo perdí, yo no voy a colocar un implante en esta ubicación, no es biológico, ¿verdad? Se va a caer, se va a perder por perimplantitis, ¿verdad? Entonces, debemos saber cefalometría, ¿sí? Esta es el mismo paciente, otra paciente con la mordida completamente profunda, vean, completamente profunda y completamente retroquinado los dientes. El ángulo interincisal aquí va a estar pues súper abierto, ¿verdad? Witz, ¿alguna vez has escuchado de Witz, de Witz Appraisal? Corrobora la posición anteroposterior de los maxilares, es decir, corrobora la posición de maxilar superior con maxilar inferior respecto al punto A, ¿sí? Que básicamente es una perpendicular que va del plano oclusal, ¿sí? Del punto B, una perpendicular al plano oclusal. Del punto A, una perpendicular al plano oclusal. Y esto,
para que ya no lo traces, pues obviamente te lo da el sistema, que la norma debería ser menos 2.5. Es decir, que de aquí para acá debería ser menos 2.5, ¿sí? El punto B se va para atrás, que es lo normal porque debería ser una paciente clase 1. Si es 1, el paciente está muy para adelante respecto al punto B y su plano oclusal. Ahora viene la pregunta, ¿el plano oclusal importa? Porque si nosotros tenemos un plano oclusal totalmente arruinado de aquí para, o sea, para el mismo paciente, pues así creció, con diferentes planos oclusales, ¿qué plano oclusal voy a agarrar? Este nos sirve para pacientes que están completamente dentados, obviamente, completamente dentados, que tienen un medio plano oclusal y podemos medir la clase 2 o clase 3, ¿sí? Entonces la norma es 2.5, ¿por qué? Porque 2 puntos, si es mayor, es clase 2. Encontremos, por ejemplo, si tenemos menos 5 milímetros, es clase 2 porque el punto B está atrás, y si está en 1 milímetro o más 1, más 2, la mandíbula está adelante, quiere decir que es un paciente clase 3, pero es un punto a evaluar para la cefalometría. El Width Appraisal, vean ese paciente, ¿sí? Respecto al punto B y punto A, el plano oclusal. Rickets, vean, esto es importantísimo, no sé, es bien interesante la cefalometría, porque en cefalometría, pues nos va a decir si nosotros necesitamos llevar un molar para atrás o no. En odontopediatría, en cirugía maxilofacial, ¿está bien posicionado el maxilar o no? ¿O son los dientes que están mal posicionados? El molar superior al punto PTB. Estamos, el molar superior relacionado al punto PTB, ¿sí? Que es la vertical pterigoidea. Y para hacérsela sencillo, ¿sí? La distancia de aquí para acá debería de ser de 21 milímetros, ¿verdad? Esa es la norma. Quiere decir, pregunto, doctores, si ustedes me están poniendo atención, si yo tengo una distancia acá de 30 milímetros, el molar superior está mesializado o distalizado. Inicializado. Mesializado, exactamente. ¿Por qué? Porque respecto a la PTB tenemos 30 milímetros, está completamente adelante. Pero ahora hay que ver, ¿es realmente el diente que está adelante o es el maxilar? Ahí empezamos a relacionar con PCNA, SNB, mi APDI, mi ODI, ¿qué onda? ¿Cómo está la cosa? ¿Listo? Entonces, son puntos importantes. ¿Por qué? Porque si yo ya analicé todo lo demás y dije, no, mi molar sí está más adelante a normal, yo empiezo a utilizar, este es un paciente real, creo, no me recuerdo muy bien, sí, en el cual el molar está mucho más adelante de lo que debería de estar, una medida milimétrica, sí, es métrica la medida, y yo voy a decidir si voy a utilizar un distalizador. Se mandan a hacer aparatos al laboratorio que pues se dedique a ortodoncia, ortopediatría, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo voy a ver si necesito distalizar mi molar con este tipo de aparato pendular para llevarlo para atrás. ¿Y cuánto lo voy a distalizar? ¿Sí? Entonces, o necesito utilizar microtornillos en el ICC, ¿verdad? En la cresta infracigomática para poder llevar o distalizar todo hacia atrás. Distalizar todo hacia atrás, bueno, es algo redundante, pero llevar todo para atrás, ¿sí? Con cadenas elásticas, de acuerdo a un tornillo que está estático, ¿verdad? Es una paciente super clase 2, pero estamos llevando para atrás los molares de acuerdo a la cefalometría de el punto PTB al molar superior. Estamos odontopediatría, ortodoncia, y me sirve para prostodoncia, pues sí te sirve para prostodoncia, por lo menos para ubicar si tu diente está mal ubicado en el maxilar, al menos. Listo, son 25 puntos, ya vamos a terminar. Rickets, nuevo punto, el 20, el nasolabial angle, ya vieron que vamos ahora con tejidos blandos, ¿sí? El ángulo nasolabial, este ángulo tiene una medida, por lo menos vean en este paciente que está súper, perdón, ahí está, me confundí un poquito. Este ángulo es muy dependiente, por eso no les puse como una norma, pero sí el sistema les da una norma, ya lo van a ver, ¿sí? En el cual es muy debatible porque depende mucho también del grosor del labio superior, pero básicamente
agudos o cerrados, nos indica una protrusión, ¿no? Si tenemos ángulos abiertos, nos indica una retroclinación de los labios por la mala posición de los incisivos superiores, que se relaciona con maxilar, el plano palatino al incisivo superior, que se relaciona también con el incisivo inferior, con el plano mandibular, que se relaciona pues, con todo lo demás. ¿Listo? Estas son las fotografías que se entregan en el centro radiológico maxilar. Vean que son fotografías totalmente pues, profesionales, donde ustedes Doctor, pueden medir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpen. sí, perdón, yo levanté la mano. Es que en el punto número 19 Listo, listo, listo. no le entendí muy bien. Usted marca ahí una norma, Ajá. de la molar superior a PTB. Exactamente. Una vertical, la PTB, sí, que es... Sí, no, es que ya leí, lo que pasa es que yo había leído nada más de que había marcado una norma y yo me recordaba que esa distancia se sacaba de la edad del paciente más 3 y añadiéndole 1 milímetro al año, pero buena ya lo pregunta, vi que usted lo notó, ya lo notó ahí en el slide abajo, no lo había leído. pero le quiero contar algo, doctora. Miren cómo es esto de interesante. Y a veces no se vuelve como, digamos, plausible o no, a veces no es tan así de agregarle la edad del paciente más 3 milímetros porque deberíamos de saber a qué edad o saber a qué edad ya terminó el crecimiento craneofacial del paciente. Porque a veces me pasaba a mí que yo tenía, sí, tiene que 17 años y debería de tener más 3 20. Y no siempre es así, ¿sí? Deberíamos de tener una norma estándar para todos los pacientes de 21 milímetros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque el último crecimiento que se termina de dar es el vertical y Ujú. el anteroposterior, pues terminará más o menos a los 13, 14 años, el transversal termina a los 8, 9, 10 años máximo. Entonces, viene uno a relacionar todos sus conceptos de crecimiento y desarrollo. Entonces, yo prefiero utilizar como norma 21 años, a menos que sea un paciente muy chico, muy peque, utilizo pues lo de los más 3 milímetros, doc. Sí, entonces, pero buena pregunta, doc. Gracias. Gracias. Entonces, vemos aquí, pues, la angulación. Estas son las fotografías que les mencionaba que se entregan en el centro radiológico. Eh, Les quiero enseñar algo interesante, que estas fotografías ya están adaptadas de una vez para que ustedes las utilicen en Word, perdón, en Word, ¿o qué es? PowerPoint o Keynote, ¿sí? En Mac. Entonces, ustedes nada más tienen que pegar, copiar y pegar. Y ya, presentan su caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver en la siguiente foto. Por ejemplo, esta fotografía, ¿sí? No es una fotografía que se recortó el pedazo y se aumentó. La resolución de la cámara, pues se trata de mantener para que ustedes puedan hacerle zoom, ¿sí? Sin perder resolución. Vean que esta es una fotografía de este tamaño, que recorté este pedacito y lo aumenté y vean la resolución que tiene. Entonces quiere decir que todas las fotografías tienen un porqué, o sea, todo está como muy bien pensado para su diagnóstico en prostodoncia, rehabilitación, maxilofacial, odontopediatría y todo lo demás. ¿Listo? La línea estética de Ricketts, ¿verdad? Que relaciona, usted ya lo conoce, el incisivo superior con el incisivo, perdón, una línea que va de la nariz al mentón con el labio superior e inferior. Vemos que también depende de la posición de los incisivos superiores e inferiores. Vemos aquí, juntamos los dos puntos, que es el 21 y el 22. En esta radiografía lateral de cráneo, vean que los labios están un poquito para atrás, pero es muy importante ver también el tipo de crecimiento de la nariz que pueda tener el paciente, que nos pueda dar una falsa medida, ¿verdad? Bueno, aunque este paciente sí es totalmente, está retroclinado, pues hay que proclinar y llevar la mandíbula para adelante. Esta es la fotografía que le mencionaba, que se aumenta de tamaño sin perder resolución en megapíxeles. Ahora, ¿cuál es la norma? Debería de ser, por lo menos, lo ideal es que debería estar en 0 milímetros, es decir, básicamente tocando de aquí, de la punta de la nariz al mentón, el mentón del tejido blando, o al mentón. Tiene que estar el labio superior e inferior, principalmente el labio inferior en 0 milímetros. Estamos, si está muy atrás, es una paciente que está retrognático muchas veces, o los dientes están retroclinados, o si está muy para adelante, pues muchas veces es un paciente clase 3, ¿verdad?
Harbaugh, esos los últimos puntos, nos va a decir la relación póstero-anterior de la maxila y la mandíbula. Por lo regular, esto tiene una medida de 91-100 milímetros. Vean la variación. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Sí, que va del punto condilium a el punto de la espina nasal anterior. Y nos va a decir, ¿sí?, si el maxilar superior tiene un tamaño grande o pequeño. Valores mayores a 100 milímetros, obviamente el maxilar es grande, ¿verdad? O por lo menos está más posicionado anteriormente respecto a lo que les mencioné del análisis de, ¿se recuerdan? De Yarabak. O si es menor a 91, un 88, posiblemente está disminuido en un paciente de labio paladar hendido. ¿Estamos? Esas son las normas, 91-90, ¿sí? Harbaugh, punto 24, posición anteroposterior de la mandíbula, valores mayores, quiere decir que de condilium a, en este caso, pogonium puede ser principal. Aquí dice pogonium. Muchos autores, bueno, Harbaugh lo menciona a pogonium, que es la parte más anterior. Algunos lo toman a gnatio, pero debería de ser pogonio, que es la parte más anterior de lo que es el tamaño, el cuerpo, pues, o sea, el hueso mandibular. ¿Estamos? Entonces deberíamos de tener una medida de 120 a 129 milímetros, ¿sí? Menor a 120 en pacientes clase 2 está pequeño, y 135, mayor a 129, pues es una paciente que tiene hiperplasia mandibular, ¿verdad? Está mucho más grande. ¿Estamos? O está posicionada más adelante, que es diferente. ¿Estamos? Hay mandíbulas grandes o hay mandíbulas mal posicionadas. Hay maxilares grandes o maxilares mal posicionados. Y lo último es la diferencia maxilomandibular. La diferencia maxilomandibular nos habla de la, digamos, de la resta o la, pues la diferencia entre el punto 23 y el punto 24, que nos dice que debería haber una diferencia de menos 29 milímetros. Quiere decir que restando el maxilar 91 o 100 menos la mandíbula 120 o 129, debería haber una diferencia de menos 29 milímetros. ¿Estamos? Esta es como la norma. Obviamente sabemos que los milímetros varían de acuerdo si una radiografía es de tamaño estándar, no de aquellas pequeñitas. No, tiene que ser un tamaño estándar, el tamaño del cráneo, pues, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos, ¿es una radiografía diagnóstica o no? ¿O solo se ve claros y grises? O sea, claros y negros. Blancos y negros, escala de grises. ¿Estamos? Entonces, valores mayores, un maxilar largo, ¿sí? Y valores menores, un maxilar corto. Quiere decir que si tenemos menos 35 milímetros, es decir que tenemos un maxilar corto. ¿Por qué? Porque es, menos 30 es más pequeño a menos 29. La matemática, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, doctores? Veo que es la plática en la que más pues, hemos interactuado, y creo que eso es bueno. Y estos 25 puntos son los 25 puntos que se les entregan en el centro radiológico maxilar para que ustedes puedan hacer su diagnóstico sin ningún costo adicional o extra, ¿verdad? Ya están ahí. Entonces, esto va a quedar grabado por si en caso necesitan verlo en YouTube, en nuestra página de YouTube, para que puedan, pues, regresar al diagnóstico y decir, bueno, quiero volver a analizar este punto, ¿verdad? Entonces, tiene mucho sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido cuando nosotros entregamos un combo set de ortodoncia que con tecnología digital completa, en la cual incluye fotografías que puedan analizar los tejidos blandos relacionados con el lateral de cráneo, la cefalométrica mal llamada, pueda ser utilizada para conferencias del tamaño ideal, puedan darle zoom sin afectar los megapíxeles o resolución del caso, o evaluar overjet, todo el estudio completo para evaluar, pues, si están retroquinados, proquinados, relacionarlo con su lateral de cráneo, que se le entrega aquí totalmente digital e impresa en papel fotográfico, con la panorámica, que ustedes pueden relacionar también para ver con cóndilos, ver piezas dentales. Se les entrega modelos, escáner de modelos de estudio,
análisis de la oclusión para ver dónde está masticando más o dónde está apretando, dónde tiene apretamiento, y lo que hablamos hoy, que es el análisis cefalométrico incluido en esta forma, y pues todo lo demás que les mostré, que pues tienen una tendencia más y menos del maxilar, está creciendo y todo esto, ¿verdad? Esos son las órdenes de centro radiológico, ¿verdad? Totalmente pensada para un dentista, ¿sí? En la cual pueden enviar todos los estudios 2D, microtomografías, radiografías perapicales, tomografías, un código QR en el cual ustedes pueden mandar a su paciente para que lo escanee y ya no tengan que meter el WhatsApp al celular para poder hablar al centro radiológico y pedir cita, sino que básicamente lo escanea y entra a pedir cita. Las tomografías especiales que tomamos, los elementos digitales, hoy en día pues sí tiene mucho sentido mandar a tomar modelos dentales de estudio para poder utilizarlos, porque se les entrega el STL para que ustedes lo utilicen como, pues puedan maquillar esos modelos en programas como Mesh Mixer, hacer guías quirúrgicas, tomografías, los combos de ortodoncia que les comentaba. Pues no vamos a hablar mucho de esto, que eso no es muy como comercial, pero pueden preguntar escaneando este código, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si tú estás fuera de Quetzaltenango, tu paciente no está a tu alcance, pues puedes utilizar una orden virtual en la cual básicamente se le da una orden, escribes el nombre del paciente, generas la orden, el tipo de estudio que vas a mandar a tomar y se lo envías al paciente para que en el centro radiológico lo impriman o le tomen el estudio sin necesidad de tener una orden en la mano, ¿verdad? ¿Qué esperas de un centro radiológico? Pues lo que estamos viendo hoy, rapidez, innovación, tecnología de punta, imágenes diagnósticas, que sea digital. Ya no tenemos necesidad de mandar acetatos, sin embargo, también los tenemos para los doctores que quieran trazar a mano, pues, pero ven ahora la tecnología que le expliqué todos los puntos, súper importantes, capacitación continua, costo-beneficio del profesional, asesoría, que eso es importante, y amplios servicios imagenológicos de hasta escáner facial, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias, doctores y doctoras. Ahí está el código QR, si ustedes quieren escanearlo, está en una computadora para mandar a sus pacientes al centro radiológico que está pues ubicado en el edificio Margaritas frente a Global Dent, ahí en zona 3 de Quetzaltenango, y los números celulares y el teléfono. Importante, si ustedes pueden meterse al canal de YouTube, en el cual pueden encontrar todos los videos que hemos hecho, principalmente este creo que es de muchísima ayuda. No sé si alguien tiene alguna duda, doctores, por favor, algún comentario que quieran hacer. A ver si todavía están por ahí. Y se les sirvió también, ¿verdad? Si me pudieran decir. En el chat preguntan que cuál es el punto de referencia para tomar XY. Buena pregunta. Bueno, XY es un punto, pues, debería ser un punto anatómico, ¿verdad? Que en radiografías buenas se puede encontrar como la espina de Spix o la entrada del B3, ¿verdad? Que es el centro de crecimiento, pues, le crece toda la rama mandibular. Pero hay formas de medir el punto XY, ¿sí? A mano, ¿verdad? Es decir, trazando un rectángulo, la parte más superior de la rama, la más inferior, la más anterior, la más posterior, y haciendo pues una, ¿cómo le llaman eso? Bisectriz, creo, ¿no? Intersección de líneas, perdón, y el punto medio es el punto XY aproximado. No sé si respondí su pregunta, doctora. O doctor, no sé quién preguntó. Sí, gracias, doctor. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que vimos el día de hoy? O algo que agregar también, porque veo que también algunos doctores ya realizan los estudios cefalométricos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Gracias, doctor. Solo una pregunta. Ay, perdón. Sí, Doc, cuénteme. Perdón. No, solo agradecerte y pues sí, la verdad que estuvo muy interesante, refuerza lo que más o menos tenemos en mente, pero solo por una observación.
Fíjate que en la invitación decía 7:30. Pero Ah, yo no sé. sí, sí, sí. Entonces, creo que ya llegué un poquito tarde, pero No, solo por tranquilo. el problema, ¿verdad? No, gracias, Doc. Ajá, La vamos a grabar, entonces está ajá. grabada, mejor dicho, y la vamos a subir para ver si algún punto se perdió por ahí, lo vemos. Ah, va. Sí, solamente gracias y felicidades. Saludos a todos. No, Doc, a la orden. Y también ¿Qué? agregar que, por ejemplo, en prostodoncia, al momento de aumentar o disminuir dimensión vertical, los puntos de referencia son bastante arbitrarios, entonces la panorámica sí puede ayudar bastante a la hora de saber hasta dónde aumentar la dimensión o disminuir, que es raro el caso cuando se disminuye. Sí, 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 totalmente. Yo creo que nosotros como odontólogos debemos de base saber leer este tipo de estudios. Existe pues, un montón de estudios o de autores de análisis cefalométricos. Pues yo pienso que uno de los más importantes se los presenté el día de hoy. Pues vean que no sé si alguien vio que de un autor presenté varios puntos, ¿verdad? No sé si alguien se dio cuenta, pero es principalmente porque el autor de estos puntos fue un crack, ¿no? O sea, crecimiento y desarrollo, lo sabía de pe a pa, ¿verdad? Entonces, creo que todos debemos de intentar leer estos estudios cefalométricos, estos análisis cefalométricos, y que en una lateral de cráneo, cuando lo enviemos, pues, bueno, primero, que se vea bien. Segundo, que podamos relacionar lo esquelético con la clínica y las fotografías que recibimos de cualquier lugar, no importa el centro radiológico, pero lo que traté de hacer el día de hoy es, pues, darle los puntos que yo utilizo, que a mí, pues, me han hecho muy sencilla, pues, digamos, el entendimiento un poquito de la cefalometría, ¿verdad? Y ya lo demás, pues ya es más complicado ya llevarlo a la práctica, ¿verdad? ¿Qué mecánica voy a utilizar y todo esto? ¿Verdad? Entonces, yo insto a los doctores, pues, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla o algún caso que tengan alguna duda o algo, no sé, ¿verdad, doctores? Y si no, pues, damos por terminada la Doctor, reunión. perdone, solo quisiera confirmar. Entrega el set de fotografías impreso y digital. Las radiografías puede ser impreso o digital. Eh, los modelos de estudio le entendí que eran solo escaneados. ¿Así es? Sí, sí, lo que nosotros hacemos en el centro es que todo se entrega digital, las fotos, la radiografía, digamos, todo se entrega digital, se le envía a su correo electrónico, pero Ujú. también al paciente se le envía un folder, una carpeta con las impresiones de las fotografías, de las radiografías también en papel fotográfico, para que pues no le aumente el costo por un acetato, pero si el doctor necesita acetato, ya solo se le cobra el costo, el puro costo del acetato, que también lo tenemos. Al igual que también los modelos virtuales se le envían por correo electrónico, y si usted quisiera tener como algo más palpable, se imprimen, nosotros tenemos impresoras 3D, ¿verdad? Para poder imprimir en resina su caso y entregárselo pues ya bonito y todo si lo quisiera usar. Pero eso ya es en caso que usted lo requiera, y creo que se cobra 50 quetzales por cada modelo impreso, si no estoy mal. Ajá. Pero la idea es que todo usted lo tenga virtual y en la computadora se pueda dar una consulta con una computadora, una laptop, sin, hasta moviendo el maxilar, los dientes y todo, ¿verdad? Y mostrando las fotos. Pero si usted quisiera algo más palpable, se puede imprimir el acetato y imprimir en 3D en resina, ¿verdad? Ok, y los puntos cefalométricos con que viene son los que explicó, los 20 que usted Exactamente. puso ahí, o sea, Exactamente. mezcla Son los 25 diferentes, puntos. ajá, los 25 puntos son diferentes trazados, ¿verdad? Los que hace, o solo son los puntos los que usted marca. No, digamos, no. Si usted quisiera un trazado, por ejemplo, de McNamara, o si quisiera uno de Steiner, uno de Downs, uno de Ricketts, o sea, se le envía, no hay ningún problema. Se le envía un trazado por paciente, es decir,
yo estoy acostumbrado a Steiner, envíenme a mí solo Steiner, entonces ya sabemos en el centro que solo Steiner se le envía. Lo que pasa es que en Steiner hay muchos puntos que a veces pues, no ayudan tanto, ¿verdad? Y hay nuevos Ujú. estudios. Entonces, lo que traté de hacer es como juntar los más comunes y más de ayuda diagnóstica en uno solo que se llame de centro radiológico y que van en ese orden que les apunté hoy. O sea, no cambia, no cambia. O sea, si ustedes tienen alguna duda, pueden volver a ver YouTube. Ah, esta medida, listo, ya sé para qué es, listo. Pero porque están en el mismo, son 25 puntos en el mismo orden que relacionan esquelético, mordidas abiertas o cerradas o profundas, dentoalveolar, dental y tejidos blandos. Y con esos cambios no incrementa el costo del estudio, sigue siendo el mismo. Sí, el estudio cuesta como 650, entonces eso ya va incluido el estudio cefalométrico, ya, y se le entrega el estudio cefalométrico, sí, solo digital, para que usted lo pueda ver en digital, ¿verdad? No se imprime, ¿verdad? Ujú. Gracias. Pues la idea es tratar de tener menos como papel y todo eso, porque pues en las clínicas, no me dejarán mentir hoy en día, son tan caras de alquiler y nos dan un huevito que vale la pena mejor tener una computadora robusta o una nube, una cloud, y ya tener todo ahí subido en la nube, ¿verdad? Que tener en hojas que se pierden, que asistente, buscame la radiografía, uff, no, tarda mucho, porque en una tablet ustedes lo ven todo. Ujú. Y en su Gmail les queda grabado también. Gracias. Sí, doctor Gramajo, sí, el costo por modelos, si no estoy mal, es 50, si no estoy mal. Cuando ya enviaron el estudio con nosotros, tiene un costo de 50 la impresión del modelo para que lo puedan como analizar y palpar y todo esto, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si ustedes, alguien le realiza los movimientos de alineadores, el mismo STL que toman en el estudio, se lo envían al doctor o doctora o empresa que les quiera hacer alineadores. Obviamente no Invisalign, porque Invisalign está cerrado a ITERO, pero no es necesario, ¿verdad? Entonces, los mismos modelos STL les sirven a ustedes para enviarlo a cualquier centro de que fabriquen alineadores y por el mismo costo, o sea, eso es bien, es como, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Con los escáneres hoy en día que ya no toman modelos, ¿verdad? Entonces, qué diferente es tomarle un molde, que lo escaneen y todo, hay mucho error. Ujú. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, doctores, eh, si no, pues les doy de verdad las gracias por haberme escuchado y pues ahí estamos para servirles en lo que necesiten. Como les dije al principio, es como la punta del iceberg la cefalometría y todo lo demás ya cada quien le aplica su toque, ¿verdad? Cómo lo va a aplicar en prostodoncia, en rehabilitación, en cirugía, en ortopediatría y todo esto. ¿Estamos? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pues damos por concluida la reunión. ¿Estamos? Va a quedar grabado y nos vemos en la siguiente plática. Voy a tratar de, en la siguiente plática, colocarle algunos casos de ortodoncia. Les voy a dar la fecha, solo que no he podido terminar las charlas. Y pues estamos a la orden en lo que necesiten para lo que quieran, ¿verdad? Vean en el Centro Radiológico ahí a la página, en Facebook, en Instagram, YouTube, todo lo que hace el centro para ustedes, guías quirúrgicas que imprime modelos, hemos impreso mandíbulas, como les he mencionado en otras ocasiones, para pacientes que le van a hacer una resección mandibular por una patología y lo imprimimos a escala, imprimimos solo el diente, si usted va a hacer un reimplante, intención, lo que sea, ¿verdad? Entonces, y todo lo demás que tenemos, ¿verdad? Ahí está a la orden, ¿estamos? Entonces, les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga y espero haber aportado algo. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Saludos.